hubiera anhelado la posibilidad de ver al Papa acá. ¿Qué te parece? Vos pensás que... Y porque estuvo cerca muchas y veces. además, ver un Papa, a mí me ha tocado cubrir algún viaje en 2015, ver un Papa, vos lo ves de lejos en el Papamóvil, y hay millones y millones de personas, y siempre se habló de todos los preparativos para que venga acá, incluso vos tenés, el Papa estuvo 12 años, hubo 6 elecciones o cada 2 años se vota en la Argentina. Claro. Las elecciones no iba a venir, era lógico, pero porque para no meterse en política, pero podría haber venido en procesos Lo que no pasa es que electorales. esos años siempre también terminan entrampados Bueno, por uno u otro claro, lado de la claro. grieta. Que es una Él porquería, en verdad, si Recibió te a pones a todos pensar. los presidentes argentinos, a todos los que asumieron funciones durante Todos. su pontificado, a todos. Después, en cada una de esas reuniones, como hablábamos antes, aparecía el sobreanálisis de si duró 43 minutos, 42 y medio, La cara. ¿Cuánto la estuvo cara, cada la presidente? foto, cuánto duró la reunión. Había mucha ¿Sabés lo que especulación con eso. duele? Nos duele a nosotros, no por el Papa. Estuvo 20 veces en Europa, 14 en Asia, 7 en América Latina, 4 en África, 2 en América del Norte y una vez en Estuvo en Oceanía. Colombia, en Pará, Brasil. Estuvo y en lo vi los Brasil, datos, Ecuador, Bolivia, Paraguay, sí. No, si vos te pones a pensar y mirás un mapa, ahí vamos a ver un poco la placa, Eso los viajes es del Papa en África. África, pero Eso es solamente te África. contamos primero Latinoamérica, que es lo más importante para entender el contexto. Claro. No es que el Papa no vino a la región. Mirá, Esto son, Meli. mirá, los países de acá. Estuvo en Bolivia, Brasil, acá nomás, Canadá, Chile. bueno, Chile, acá al lado, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú. Me digo que era como que iba evadiendo la Argentina. Faltó Uruguay y Argentina, Faltó ¿no? Uruguay y Argentina, Pareciera claro. que no vino justamente porque era argentino. Claro, Sí, obviamente. sí. Mirá. Estos son los viajes del Papa. Qué buen es mapa, ¿eh? El mapa de todos los lugares donde estuvo. Viajero el Papa, ¿eh? Sí, estamos lamentablemente en el, si querés, en el ranking de los países grises, que es donde no estuvo el Papa, y si vos mirás Es el mapa... increíble, si lo pensás, lo pensás, es no lo increíble. puedes creer, Es no lo puedes increíble. creer. Porque, pero insisto, no es echarle la culpa al Papa. Ah, claro. Boitila, o mejor dicho, Juan Pablo II estuvo en Polonia, Ratzinger o Benedicto XVI estuvo en Alemania, que eran sus países de origen, de memoria los últimos 2. ¿Cómo Francisco no estuvo en la Argentina? Bueno, algo habremos hecho Ahí mal tenés un nosotros. tema también que por ahí es muy doloroso, pero es así. Con el kirchnerismo había mala onda, después con Con Macri Macri también. había mala vibra, con Alberto también, no existía, con Milei también. y con Milei ya estaba muy cansado para viajar A igual. ver, pero- Gonza y... Sí, no, y también te marca ver los países a los que visitó el Papa Francisco, la agenda de política exterior, ¿no? No tenemos que dejar de ver Eso es con, verdad, las- eso es con, verdad con la óptica del rol que tenía Francisco alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, Claro. visitó 2 veces Cuba y uno dice, bueno, 2 veces Cuba, claro. Fue un intermediario clave en lo que fue el descongelamiento, Estados Unidos. exactamente, durante la era Obama. Estuvo 10 días en los Estados Unidos después de visitar Cuba. Entonces también él tenía un rol de mediador y un rol de fuerte influencia en la política exterior. Es cierto que decís, bueno, Paraguay, Chile no son países No, que a la... fuertes. exacto, Con todo fuertes respeto, ¿no? o a primera vista. Bueno, hubo eventos religiosos en los que se enmarcó, lógicamente, el viaje. Vos decís, Claramente... estuvo en el medio de las 2 Coreas. ¿Cómo no estuvo en Argentina? Claro, Estuvo en Palestina en el medio con me Israel. acuerdo- ¿Cómo? Dio- Y dio bueno, en y- una misa sobre el Río Bravo entre México y Estados Unidos. Claro, muy con bien. los migrantes de un lado y los migrantes del otro, y él se plantó en medio de los dos Predicar de países. la paz, hubo una literalmente. grieta que no pudo... Esta Me no acuerdo que en pudo. 2015, Está más fuerte. en función de lo que contabas vos, vino a Brasil a una reunión de escuelas ocurrentes, Claro, que exacto. Sí, sí, muy sí. eso Provocante. tranquilamente se podría haber hecho acá. No es que había un gran Bueno, motivo Fue para ir a 2000 Brasil. 2013 fue su primer viaje fuera de Italia, porque el primer viaje fue a la isla de Lampedusa, al sur de claro. Italia, como gesto hacia la crisis de refugiados que sigue. Después fue a Brasil 2013 con más de 1,5 millones de personas No en me la playa de acuerdo, Copacabana, fue ¿se acuerdan? impactante, Bueno, fue el impactante. primer viaje que decíamos, tan cerquita, La estando gente acá en la 2013. playa, lo esperaba en la playa. 1,5 millones de personas ahí en Claro. Copacabana con todo copado. Bueno, pasaron años. Sotelo, es culpa nuestra. ¿Qué hicimos mal? Tampoco que me quiero, viste, pero digo, ¿por qué no? ¿En qué fallamos? Claro, ¿qué hicimos mal para que no Primero voy a corregir una cosa. Sí. La relación entre el Papa Francisco y la presidencia de Milei siempre ha sido buena. Digo, más allá de lo que se ha dicho, desde... No dijimos que era mala, ¿eh? Sí, recién dijeron, era mala con Alberto, era mala con No, Mauricio. yo recuerdo a en la Milei campaña, diciendo- también la es cierto campaña que en para- campaña- solamente en eso. campaña- Desde el, Ya estaba mayor, ¿no? Desde Para En ir campaña acá. Milei desde el fue muy duro momento de también con el Papa Francisco, y desde el eso no hay que momento de la olvidarlo. gestión ha sido muy buena. De hecho, Nahuel, los primeros es cierto, meses... perdón, es cierto que en el aniversario 40 del Canal de Bill hace poco hubo una decisión premeditada del gobierno de no mandar a nadie al Vaticano cuando hay una tradición también de mandar. Chile sí mandó... Chile mandó al canciller. Los primeros meses de gestión del presidente, lo primero que se hizo fue ir al Vaticano, donde hubo una excelente relación. Desde ahí se han mantenido relaciones, el mismo presidente lo invitó al Papa Francisco. Después, cuando a mí me toca estar, le volvemos a reiterar la invitación y siempre nos dijo una cosa que nos decía, tanto él como su entorno más cercano: yo quiero ir a la Argentina, mi único obstáculo hoy es la salud.
a la salud. Yo hablo ¿Querés por decir que dentro del el gobierno de Milei gobierno. no vino porque de ya Milei. estaba Pero pará, grande. No sé si bueno, ¿Querés por que te cuente algo? ¿Te puedo contar algo? No sé si lo sabes. Yo presencié la charla entre Milei y el Papa. ¿Sabés cómo fue la historia? Nosotros estábamos en La Nación más con Majul y Rossi. Apenas ganó. Apenas ganó. No, apenas ganó. Apenas ganó el Antes de balotaje. asumir, en noviembre. Estábamos los tres ahí, le estábamos haciendo la nota. Le llega Marra con el Fue la primera vez que me corriendo. interrumpieron, después me interrumpieron de vuelta. Me interrumpen la entrevista, entra Diana Mondino, la canciller, que todavía no era canciller, iba a ser canciller, Claro. y dice Javier, no sé cómo le dice. No, mentira, Karina. Karina. Entra Karina Con y el dice, teléfono. un segundo, Javier, un segundo. Está Diana por teléfono con alguien en línea. No miramos, Majul, Rossi y yo, decimos, es el Papa. Lo tenés que atender ahora, le dice Diana. Mondino, lo tenés que atender ahora. Milei se puso nervioso, se puso blanco. ¿Qué Te llama el Papa, te ponemos. Sí. No había asumido además todo. Lo cortamos la parece? nota. El día lo atendió, posterior al triunfo fue. Habló 10 minutos, hablaron muy bien. Yo fui testigo de esa charla. Yo solo lo escuchaba a Milei, no lo escuchaba a Francisco, obviamente. Se puso nervioso, balbuceó un poco, pero la verdad que fue bastante cordial por lo que yo vi. Y después sí, es lo que vos decís, que el Papa lo recibe en Roma. No, y desde que nosotros reiteramos también la invitación, él siempre dijo, mi obstáculo es la salud. Y Claro. dicho está, digo, Sí, está fue eso, previo, yo no me voy a poner a hacer análisis de por qué vino o no vino. Lo que sí creo también es que, bueno, el Papa Francisco también dijo en su momento, Argentina me tuvo 70 años, ahora soy Sí, parte, sí. soy la cabeza de una iglesia universal. Pero también es cierto Y lo de que hecho, se perdón, llaman- termino con esto. Sí. Espera que estamos. Las visitas al continente africano, las visitas a Asia, digo, ha logrado una expansión del Evangelio impresionante. Sí. Digo, la obra de Francisco en África y en Asia, por ejemplo, Corea del Sur, donde hay explosión de vocaciones, es impresionante. Digo, ¿Me dejás? Sí. Está tu jefe de gabinete, está el jefe de gabinete, Franco, 2 segundos, lo saludamos rápido. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Johnny, ¿cómo estás? Acá estamos con Sotelo. Bueno, ¿qué te pasa con la Sí, muerte? lo estaba escuchando a Nahuel, la verdad que muy acertado lo que dice, ¿no? Que recuerda lo que dijo el Papa, me tuvieron 70 años y ahora lo tengo que compartir con el mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué me pasa? Yo la verdad que tenía una relación desde chico con Bergoglio, desde que estaba en el colegio, ¿no? Entonces era el padre Bergoglio, todavía no ordenado sacerdote. Y a partir de ahí tuve muchos momentos de mi vida en que me fue encontrando con él en distintas circunstancias, ¿no? Cuando él se ordenó sacerdote, cuando fue provincial más joven de los jesuitas en la Argentina, tenía 30 y pico de años cuando fue provincial, yo estaba en la Universidad de El Salvador estudiando Derecho. Después fue obispo y arzobispo de Buenos Aires y yo lo traté mucho, porque yo estaba a la vuelta en el Banco Provincia, así que y después lo visité 3 veces en Roma, una de ellas con el presidente Milei, que fuimos a una reunión que fue impresionante. La verdad que no solo el afecto y la cordialidad que mostró Francisco con el presidente, sino cómo nos recibió a todos, ¿no? Él recibía a los argentinos de una manera muy porteña, ¿no? Muy de toda su vida, del barrio de Flores, de hincha de fútbol, Sí. no, era una persona muy carismática, ¿no? Guillermo, Claramente. ¿fue el argentino más importante de la historia? Sin duda, sin Sin duda. No hay comparación, digamos, no, es incomparable. Él, yo diría, jugaba en otra liga, Bergoglio, no, era otra cosa, era un ser humano extraordinario y una persona que, como bien se decía recién, ¿no? Pertenecía al mundo. Y él cambió la Iglesia Católica, ¿no? La acercó al pueblo, a los fieles, su manera sencilla, humilde de vivir. Yo recuerdo tantas anécdotas de él, ¿no? Desde los famosos zapatos que hoy se mencionan varias veces, con los que se fue y su valijita a Roma, y nunca más volvió porque lo hicieron papa, ¿no? Desde aquellas reuniones con seminarios que hacía con los obispos en Roma, que después fueron cardenales y que finalmente lo terminaron eligiendo, ¿no? O sea, tantas anécdotas de Bergoglio y su humildad, esto de que el hecho de que siendo cardenal viajara a Roma en clase economy, los aviones, y no en business, ¿no? Cosas extraordinarias, ¿no? De un hombre humilde de corazón y grande de espíritu, ¿no? Dejá Lucas, preguntarle algo sí, a claro. Guillermo Morando, ¿cómo te va? Obviamente no Hola. tenés la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero te voy a preguntar qué te gustaría que pase a vos. Hay todo un debate en el mundo sobre si la iglesia va a un modelo más conservador o va a seguir la línea de lo que era
la de Francisco. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Que se mantengan las ideas que tenía Francisco o que en esta, si querés, nueva onda que hay en el mundo se vuelva un poco más conservadora la iglesia? No, a mí me gustaría que la iglesia fuera la iglesia de Francisco, ¿no? Mirá. Que él cumplió un rol en su vida, un rol espiritual, un rol de acercarse a los más humildes. Y yo quisiera tener esa iglesia, ¿no? Una iglesia que se acerca a la gente, que se abre. Que el legado siga. Sí, que el legado siga. Yo creo que él nos legó eso, más allá de la nostalgia que sentimos por su partida. Él dejó una tarea enorme que tiene que continuarse, ¿no? Y te hago la última. ¿Y por qué te pensás que no vino a la Argentina? Acá estábamos discutiendo eso. ¿Fallamos nosotros? ¿Falló él? ¿Las dos cosas? ¿Qué pasó? Los escuchaba con mucha atención. Yo creo que uno tal vez preferiría quedarse con lo que dijo Nahuel recién, que lo que le faltaba era salud, como él alguna vez lo expresó. Yo creo que también él se debió sentir como la posibilidad de generar un punto de discordia entre los argentinos, y eso ya es un poco responsabilidad nuestra, ¿no? Que no hemos sido capaces de mostrar por lo menos un pueblo unido en eso, ¿no? O sea, no solamente es la Argentina campeón mundial de fútbol, sino la Argentina que tuvo un papa ante miles de millones de personas en el mundo y ante miles de millones de católicos en el mundo. Entonces, eso que tal vez nos distingue a los argentinos en muchas cosas, no alcanzó, sin embargo, para unirnos como pueblo en una invitación conjunta a Francisco para que nos visite. Una pena, porque es un punto de la historia del que no se vuelve, ¿no? Pero un recuerdo y un sentimiento enorme. Gracias, Guillermo, como siempre. Un abrazo enorme. Chao, Johnny. Gracias a todos. Saludos a toda la mesa. Gracias por estar. Guillermo Franco es en un día muy importante. ¿Cómo será el entierro de Francisco? Estamos, les recuerdo, con Rodolfo Vera Calderón, gran amigo, periodista especializado en realeza, en monarquía. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María, la mayor de Roma. Será inhumado. Inhumado. Perdón que corrija. ¿La palabra no es enterrado? Bueno, no, me gusta que me corrija. No ¿Por es qué? enterrado porque no habrá tierra. No bajo tierra. Ah, O perfecto. sea, no habrá tierra arriba de él ni estará bajo Pero es debajo tierra. de la iglesia, ¿no? Porque había una... Debajo del nivel de, la digamos, iglesia, del claro. piso, sí. Como lo Isabel II o como pasa con los reyes de España que van al pudridero y van a un sótano, ¿no? Se prevé que será, bueno, la misa exequial el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro. Sí. Se calculan 200 delegaciones extranjeras, 70 jefes de Estado y Mirá. 10 reyes, monarcas, bueno, jefes de casas reales. Ajá. Yo estuve comparando con el funeral y más o menos para darme una idea de Juan Pablo II, ¿no? En ese momento fueron 3 millones de fieles los que desfilaron por la basílica para despedirlo. Me estás jodiendo. Y 300.000 personas en la Plaza de San Y Pedro. por eso. 3 millones de personas. 3 fueron. millones de personas Claro, desfilaron. no tomamos dimensión. ¿no? No, tal cual. Claro, Qué eso fue Juan Pablo locura. II, que fue un papa, bueno... Muy popular. sabemos que Carlos Wojtyla fue un muy popular, el papa viajero, que bueno, que digamos, Papa acercó muchísimo a Y la... 104 viajes tuvo Juan Pablo II. Ah, más Claro. que... Sí. Mucho, 104 el doble. viajes. Mucho más, sí, Exactamente. fue Pero bueno. ¿cuántos Benedicto años? tuvo Doble. 25. Pero estuvo o sea, claro. Tuvo mucho más, sí, Claro, porque tuvo creo que él mucho más llegó en el tiempo. 79 como... Claro, Sí, sí, claro. tuvo más 2005. tiempo, pero bueno, también es eso. Sí, no, y un papa que empezó a llevar la iglesia al mundo y no viceversa, ¿no? Claro. Bueno, vuelvo a lo mismo, vuelvo Hoy al confirmó que va Trump, de hecho, que había dudas. Sí, fue un ida y de vuelta a la Casa Sí, Trump, Blanca a ver, porque Trump no a puede la morir. mañana, a la mañana habían dicho el presidente no tiene previsto ningún viaje funerario. A la mañana Sí, ni bien se claro. conoció la noticia. Se Hace un apuraron. ratito Donald Trump. Sí, pero es... Pero bueno, a ver, lógicamente, aparte, ¿no? G.D. Vance, Exacto. se hizo católico en el 2019. El vicepresidente. El vicepresidente. Estuvo el domingo sí. con el Papa. Claro, estuvo conmigo con el Papa y bueno, yo creo que sería muy torpe por parte de Claro. Trump no ir a Más si una... quieren meter un papa, ¿no? Ahora te voy a preguntar Claro, qué teniendo vamos a en hacer Meter con un el papa. papa. Teniendo Mirá en con la cuenta los naturaleza números. que lo decís. Bueno. Trump quiere meter un papa. Estoy Bueno, mintiendo. el camarlengo es norteamericano. Tiene un candidato. Claro, Ha sido en nunca Irlanda. hubo un papa norteamericano. Ahora ¿no? en el comité de cardenales va a haber un Bueno, lío interesante. No creo en que la pase, elección. pero ahora vamos a hablar del Más cónclave que conservador. puede pasar. Bueno, y eso es el día 26, sábado, por lo que es, bueno, obviamente no ha salido digamos, el cronograma oficial, pero es lo que se prevé, y que a la 1 de la tarde sea inhumado en la Basílica Santa María Pero Mayor. teniendo en cuenta, digo, que Y ahí empiezan los 9 días, el novenario de misas, para que después se abra el cónclave. El conclave. Teniendo en cuenta que a Juan Pablo II lo despidieron
3 millones de personas, como dijiste, Sí. y teniendo en cuenta que un poco el mensaje de Francisco era parecido, esto de la apertura de la iglesia, ¿se puede esperar un número parecido o similar o mayor? Sí, tal yo vez? diría que incluso parecido a mayor. A ver, ¿no? Esto a las 7 de la mañana se abrirá la basílica para que a partir del miércoles. Claro. Se abrirá a las 7 de la mañana y se cerrará a las 7 de la noche. sea, sí. O sea que estamos hablando 12 horas. Movimiento para millones de personas. Sí, para Además, millones de pensá que cuando el personas. Papa viaja, y no pueden. cuando hacen un evento afuera y el Papa viaja, van 1 millón, 1,5 millones de Claro, personas. claro. Sería normal que Y vayan acá 3 millones de ahí. no para la gente. La gente, No, la por gente eso. tiene que circular, no puede Claro. parar, no puede hacer Podemos ver fotos. mientras sigue hablando Rodolfo, el Papa hablando de la muerte, es fuertísimo. La nota se la hace Daniel Haddad. Con Haddad, En sí. Info hay 2 partes. Si querés poner la primera sobre Pon la piel de todo. gallina. Es muy fuerte. El Papa diciendo qué va a suceder al instante después de la muerte. A ver, dale. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé. Cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? Recontra fuerte, ¿no? Bueno, Que el Papa se le diga... cumplió en cierto sentido porque Claro. Debió venir, así vos. sucedió cuando estaba durmiendo, ¿no? Es cierto que se despertó y tuvo todas las insuficiencias, pero fue mientras estaba durmiendo en cierto sentido. Y nos morimos y ¿qué pasa? Esa famosa La gran pregunta que Novarecio. hace Novarecio. mirá. Bueno, ahora sí. Hay un periodista argentino que se llama Luis Novarecio que hace unas entrevistas muy íntimas y siempre hace la última pregunta, que es igual, y dice, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Bueno, y lo que hubo es el famoso uso político, ¿no? De Francisco, que lo venimos debatiendo. Yo creo que hoy tampoco era el día para lo que vimos recién, ¿no? De una masa enardecida, ni siquiera una masa, un grupito de gente que fue a agredir a Victoria Villarruel ahí en la Basílica de Flores. También hoy muchos lo despiden con lágrimas y palabras dulces, pero son los mismos que años atrás decían jefe de la oposición, basura, fascista. Hoy la escuchaba, por ejemplo, a Estela de Carlotto. Estela de Carlotto diciendo palabras muy lindas, como que era un hermanito menor el Papa, mirá. Hola Estela, buen día, ¿cómo estás? Y muy triste, muy triste, porque si bien era casi una realidad lo que estamos viviendo, la esperanza siempre estaba presente y como él tenía esa fuerza de vivir, lo demostró, pero bueno, para mí ha sido una noticia tristísima. Tenía esperanza de poder verlo en cuanto él estuviera bien y ir allá a abrazarlo, porque lo sentía como un hermano, mi hermano menor, y así como era, yo lo trataba, ¿no? Con esa confianza de la hermana mayor. Uno quiere creer en la evolución del ser humano y todo esto, qué sé yo. También uno recuerda que en 2013 la misma gente decía, poneme por favor, Bergoglio representa a la iglesia que oscureció la historia del país. Qué sé yo, la gente puede cambiar. Vos acordate, por ahí hay que refrescar la memoria, cuando Bergoglio fue ungido papa, digamos, el kirchnerismo estaba explotado de bronca. Sí, de hecho, el comunicado que emite oficialmente Cristina era un comunicado recontra frío, diciendo, bueno... ¿Vos no tenés la cartita por ahí? Sí, la podemos ver. Yo, si quieren, se los leo, pero la verdad que es... Y recuerdo muy bien, Luqui, que cuando Cristina en un acto habla por primera vez de Bergoglio ya como Papa Francisco, no habla de un Papa argentino, sino latinoamericano. Latinoamericano, sí. Latinoamericano. Y incluso hubo abucheo, ¿no? Claro. Y Incluso era hubo- un vínculo. Incluso Sí.
hay un diario en particular, Página 12, que se dedicó durante mucho tiempo a... Berbisky. bueno, Sí, y en claro. particular, tanto es así, incluso yo hay una vincularlo anécdota con la que dictadura. cuentan, la cuenta Sí. Aldo Dusevich, que escribió el libro Salvados por Francisco, que cuenta la otra versión de cómo Francisco ayudó a mucha gente en la dictadura que era perseguida por la dictadura militar, y que en 2005, cuando muere Juan Pablo II, Francisco era uno de los candidatos junto con Ratzinger, que termina siendo el Papa Benedicto XVI, y apareció en el cónclave, en esta reunión de cardenales, una información que circulaba, lo acusan al monseñor Héctor Aguirre de haber hecho llegar esa información. Una carpetita. Al Vaticano, una especie de carpeta Carpetazo. Mirá. contra Francisco por la denuncia que había hecho Berbisky a propósito de, Y así acusando a todo, Francisco de Manu, colaboracionista en la En dictadura. función de lo que hablábamos antes, fíjate como el Papa, creo que está la foto, no sé si la vas a usar vos, se juntó con la Cámpora, se sacó Sí, una foto. sí, ahora vamos a ver todo. Siempre De hecho, estuvo dispuesto a ponerlo otra Puedo mejilla. agregar algo muy cortito a lo que decía Manu. Francisco ayudó a tantas personas durante la dictadura que una de ellas es una mujer que se llama Alicia Oliveira, ustedes la recordarán. Sí, es claro. defensora, por supuesto, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, también una de las fundadoras del SOEL. Esta mujer fue clave para reconstruir la relación entre Cristina y el Papa después de todas las críticas. Sí. Ella, por supuesto, Eduardo Valdés, pero ella tuvo un rol fundamental, fue una de las primeras personas que viajó en esa comitiva de 2013 de Cristina yendo al Vaticano a presenciar la asunción de Francisco. Digo, fíjense Sí. cómo Francisco la ayuda durante la dictadura y ella termina siendo clave para reconstruir el vínculo entre ellos. Hoy dijo Kicillof que está muy triste porque el Papa representa un antagonista del pensamiento reaccionario de derecha a nivel planetario. A ver, dale. Bueno, una pena enorme porque obviamente, bueno, en mi caso particular había entablado una relación con él, pero creo que en el caso más general de todo un sector, por lo menos de la Argentina, no dudo que mayoritario, el hecho de que haya hoy fallecido el Papa significa una pérdida grandísima en varias dimensiones. En primer lugar, creo que lo que está ocurriendo ya no a nivel nacional, que bueno, de lo que hablamos permanentemente, pero a nivel planetario, en materia ideológica, de posicionamientos, a nivel de resurgimiento de un pensamiento reaccionario, retrógrada, de ultraderecha, que va contra muchísimos aspectos de cuestiones que muchos considerábamos que ya estaban establecidas. Bueno. No, está bien el tono y me parece grato que Kicillof... Me parece que a mí lo que me duele es que olviden cómo lo maltrataron. Cómo fue maltratado el Papa, no el Papa, Bergoglio antes de ser Papa, y ya después de ser Papa bajaron mucho. Dame a Cristina enojadísima con Jorge Mario Bergoglio porque había criticado, ¿se acuerdan? La ley de matrimonio La ley de igualitario. matrimonio, claro, Como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires había dicho que no le parecía bien y 2010. Cristina salió a cruzarlo de una manera bestial, mirá. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas, invocando cuestiones así de demonio, de la guerra. Escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Me imagino a Rolando yendo a conquistar el Santo Sepulcro. La verdad que creo que esto no es bueno. No es bueno porque nos plantea como sociedad un lugar en el que creo que nadie quiere tener. Todos estamos dispuestos a debatir, a discutir, a disentir, pero hacerlo en un marco de racionalidad, sin estigmatizar al otro porque piensa diferente. Bueno, se suma Victoria Morales Gorleri. Victoria, ¿cómo te va? Buenas noches, muy cercana al Papa. Hoy te vi compungida, presidente del Consejo de los Derechos del Niño y Adolescentes acá en la Ciudad de Buenos Aires. Estabas Muy emocionada. emocionada, triste, Muy. lógicamente, ¿no? Muy emocionada. ¿Qué te muy pasa fuerte. con la muerte del Papa? Y mucho dolor de perderlo entre nosotros. Creo que el rumbo que él estaba marcando en nuestra iglesia, y no solo en la iglesia, sino también con un mensaje claro a la humanidad toda, a la política, a la sociedad en general. Bueno, es muy duro saber que ya no va a estar, pero también con alegría. ¿Por qué? Porque creo que él dejó un legado que ojalá todos continuemos, o muchos sí lo vamos a continuar, pero creo que Dios le regaló al mundo a un líder espiritual sin precedentes, a un líder para todo el mundo, no solo para los creyentes, sino que deja un mensaje a la humanidad muy profundo.
¿no? Tal vez una hoja de ruta, si uno mira la Fratelli Tutti, por ejemplo, me parece que es una hoja de ruta verdaderamente para muchos de los dolores de nuestra sociedad. No hablo solo de Argentina, sino del mundo. Les quiero preguntar a todos qué es lo que viene ahora, ¿no? Porque ahora se abre una época, obviamente, para despedir a Francisco, y cuando terminen el funeral, las exequias, viene la sucesión, viene el cónclave. Poneme, por favor, si se puede venir o no. Ya se está hablando del Papa Negro, se está hablando del Papa ultraconservador. Vamos con los principales candidatos a ocupar la silla de Pedro. Según lo que cuenta Edward Pending, que es uno de los máximos especialistas sobre el Vaticano, mirá, ahí se pregunta a la producción, ¿se viene un Papa ultraconservador? Sí. A ver, Gonza, querido, ¿qué...? No, a ver, primero hay que leerlo en la óptica del mundo en el que vivimos. Un mundo en el que está entrando indudablemente en una nueva fase, impulsado por Donald Trump, impulsado por las nuevas relaciones comerciales, impulsados por los regionalismos. Y esto también hago referencia al sudeste asiático, por ejemplo, hago referencia al continente africano, que cada vez más toma un rol preponderante en el G20, en las negociaciones bilaterales, en el mundo entero. Entonces hay que leerlo también en esa óptica. Y en segundo lugar, la pregunta, lo que decíamos recién, ¿seguirá por la línea del Papa Francisco, esta línea progresista, más reformista, o volverá tal vez a un perfil más conservador? Se sabe que muchas de las políticas que adoptó Papa Francisco internamente hacia los más conservadores decían, bueno, pará, nosotros te apoyamos, pero no te pedíamos tanto, ¿no? Pero Bueno, ¿por qué se presume que puede haber un giro y que no se van a Por la cantidad de también de vuelta. cardenales que responden digamos, a esa idea conservadora, Exacto. moderada. Pero no dicen que el 80% de los que lo eligen... Bueno, nuevo y ahí papa está los otra puso cuestión, ¿no? Bergoglio. Exactamente, el 80% de los cardenales que van a votar fueron seleccionados exactamente por el mismo Papa. Pero eso no Es la te escuelita del garantiza Papa, nada. no te garantiza nada. No te garantiza nada porque muchos Pasó vienen... con Juan Pablo, que puso a su gente y exactamente. terminó... Vienen de Kenia, por ahí, las realidades son totalmente distintas. También provienen de una idiosincrasia de cada país. Hay una totalmente particularidad, distinta al Vaticano Gonza, en sí. en esta nueva conformación de este grupo de cardenales, es que son de todos los continentes. Es decir, es un gran interrogante cómo van a votar. Ahora te voy a preguntar nombres. Para que me llama Martín González de la Casa de Bergoglio acá en la Argentina. Ahora te pregunto nombres de los posibles sucesores. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas noches. Sí, estamos aquí en la calle Membrillar al 500, aquí en Flores, en el barrio de Jorge Bergoglio, en el barrio de Papa Francisco, y esto es lo que está ocurriendo en lo que fue su casa. Durante todo el día la gente fue pasando y fue transformando el frente de la casa en este pequeño santuario, en este sitio de despedida, con las velas, con las estampitas, con los ramos de flores, cualquier manera que la gente pudo encontrar para dejar su mensaje, para de alguna manera también canalizar esa tristeza, ese dolor por la pérdida, se ha vuelto esto que ustedes están viendo aquí en el frente. Esta es la segunda vivienda de Bergoglio. Él nació muy poquitos metros de este lugar, en la calle Varela, también aquí en el barrio de Flores. Pero claro, la gente lo tiene muy identificado a este sitio. De hecho, la casa tiene una placa que lo identifica como la vivienda del Papa Francisco, y por eso es que se ha transformado en esto. Fíjate que hay algunas velas que ya han ardido, que ya se han derretido, que se han extinto, pero se van renovando casi, te diría que constantemente, por gente que simplemente pasa. Hay gente que va, deja esta deja la vela y se pequeña va. ofrenda, este gesto. Exactamente, exactamente. Y que, te digo que esto lo contábamos recién y me llamó mucho la atención, cómo de pronto este lugar, que para los vecinos es una casa, se transforma casi que en un lugar santo. Recién la gente por ahí ponía la mano en la placa que puso el gobierno de la ciudad, que identifica este sitio como la casa del Papa Francisco, y hace una oración en esa placa como si estuviera tocando alguna imagen sagrada. Bueno, en eso se ha transformado este sitio también a lo largo de todo el día, con estas flores, con estas cartas, con estas velas que fue dejando la gente y que la va transformando en una especie de pequeño santuario, y que marca el paso de la vida de Jorge Bergoglio por aquí, por el barrio de Flores. Bien, Martín, ya vuelvo, gracias. Bueno, ahora sí, los nombres, Gonza. Sí. Matteo Zuppi, arranquemos por ahí, italiano. A ver, partamos de la base que los nombres son nombres que fueron girando, y también la prensa internacional, con Bruno de temprano estábamos viendo. También Matteo Zuppi es tal vez el italiano que más chances tenga, un hombre de 69 años,
ligado también al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, se lo considera parte de este reformismo. Y tiene un discurso muy parecido al del Papa, ¿no? Siempre vinculado a los pobres. Y es el titular de la conferencia episcopal italiana, ¿no? Entonces tiene el peso italiano también como para encarar tal vez este nuevo pontificado. El húngaro, a ver. Peter Erdo, húngaro, conservador, Qué rápido, 72 ¿no? años. De nombre todavía. Europeo. Este candidato tiene un mensaje muy marcado en contra de la homosexualidad. Pero muy marcado. Conservador, conservador. Conservador muy fuerte, sí. Ok. Este es, el filipino. Filipino. Sí. Luis Antonio Tagle. Acá decíamos, no nueva región, tal vez argentino. algo que no ha sucedido hasta el momento. ¿Cómo? Tiene nombre argentino el filipino. Sí, sí. Español. Y era cercano, no tiene ninguna vinculación con el continente latinoamericano. También progresista. Prefecto de la evangelización, el filipino. ¿Ah, sí? Sí. Progresista y también con un discurso muy parecido al de Francisco en cuanto a las críticas a la pobreza mundial. Muy carismático, multicultural, un hombre muy abierto de cabeza. Bueno, este es el filipino. Avancemos ahora a el ganés, Peter Turkson. Este hombre, perdón que interrumpa, Sí. a mí me gusta y me sorprende que lo nombren en el buen sentido, porque es un hombre muy ligado a la agenda del cambio climático, es un hombre muy ligado al medio ambiente, que realmente protege lo que son los ecosistemas y está muy involucrado en esa agenda, lo cual habla de un legado al Papa Francisco. Claro. Sabemos que incluso tiene una encíclica que fue bastardeado por todos los lobbies y ya sabemos lo que pasó. Y bueno, me parece que además de ser africano, el que tenga esta agenda, es mi favorito. Bueno, es tu favorito. Es tu prefe. Y acá aparece, atención con este nombre, Bueno. el candidato de Trump, dicen algunos. No sé. Difícil. A ver, muchos destierran la posibilidad de que haya un norteamericano al frente de la Santa Sede. Imagínense la cabeza de Donald Trump en la Casa Blanca, festejando, descorchando, pidiéndose McDonald's por todos lados. Primero que también. Estados Unidos no es un país católico. Exactamente, hay distintos tipos de cristianos, ¿no? Es un país protestante, Particularmente, exacto, el católico apostólico romano, inclusive el propio Trump y J.D. Vance también, ¿no? Que en el 2019... Vance se hizo católico. Exactamente, pero casado con una india. Claro. Así que no tiene tal vez, pero bueno, muchos destierran que haya una posibilidad de esa Pero hay algo inclusive interesante conservador con ese fuerte. personaje, que es que si bien sus chances de ser sumo pontífice, papa, no son tan altas, podría ser usado como para tener una gran influencia en el resto de los cardenales que sí votan, no llevarlo hacia el lado, por supuesto, de lo que quiere Trump, por lo menos de lo que a mí me dicen. Si bien él no tiene muchas chances de llegar, sí podría tener fuerte influencia en el resto. Bueno, a ver, el siguiente es... bueno, el italiano, este es el secretario, este es hombre de Francisco, Sí, ¿no? hay una realidad, es el canciller del Papa Francisco. secretario de Estado. Históricamente ningún secretario de Estado del Vaticano fue luego electo Papa. A ver, nunca había habido un argentino hasta que lo fue el Papa Francisco, no quiere decir que eso no lo pasa, sea, claro. pero es la figura diplomática de la Cancillería, del Vaticano, el más moderado, si se quiere todo, porque fue el que tuvo que negociar con Putin, con Zelensky, con Cuba, con Estados Unidos, con la FARC, con Colombia. Se lo ve con un perfil moderado. Para vos es el candidato más probable, viste que siempre hay uno que ponen todas las fichas. No, que el primer italiano tal vez lo sea y junto con el que apoya... Este es el Guillermo Calderón. Franco del Papa Francisco, el más rosquero, no, lo digo bien. Bueno, y este es Abelín el francés, pero poneme el que viene, y con este quiero cerrar. Robert Sara, atención con este nombre que estuvo circulando en las redes. Más viralizado, ¿no? Sí. Es realmente muy conservador. Están todos los libertarios amigos de Sotelo. Puede pasar, se va a dar, polariza constantemente los temas. Sí, se parece. Sí, claro. Lo están pidiendo los libertarios. Están pidiendo los libertarios. ¿Puede ser, Gonza? Sí, pensé que le preguntabas a Sotelo si los libertarios No se estaban puede pidiendo. darse, ahora lo vamos a escuchar. Sí, lógicamente, pero bueno, obviamente también encarna esta línea más extremista, tal vez, del conservadurismo, que sería una vuelta atrás bastante fuerte lo que es la... Sería el primer papa negro de la historia. Creo que lo tenemos. A ver, vamos a escuchar al señor Robert Sara. Europa ha renunciado a sus orígenes. Occidente va a morir si seguimos así. Mirá. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu l'essence de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes.
voyez-vous, beaucoup de signes, plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Bueno, Me animo a decir, Johnny, por lo menos en tiene esta razón frase. en todo lo que dijo. Por lo menos en esta frase está a la derecha hasta de Milei, porque la frase de Milei en Davos, ¿se acuerdan ustedes? Era Es mucho decir. Occidente está en peligro, él ya directamente lo sentencia. Sí, sí, Occidente va a morir. Qué duro que estás, Occidente está en mano. peligro. Claro. No tengan dudas que lamentablemente Occidente está en peligro. Bueno, a ver si querés opinar de esto y te despido. No, primero que no lo tomo como un ultraconservador como lo han puesto. Digo. Es más, está a mi Un moderado, Sí, ¿te sí, parece? sí, es un moderado. No sé si es moderado o no, pero digo, lo que está diciendo ahí no noto Para nada mí que sea erróneo. Es un Digo, diagnóstico es sentido común. certero, que Occidente está siendo invadido. Si alguien lee a Sará, se va a dar cuenta que es sentido común y que incluso lo que ha escrito hace muchos años hoy se está dando. ¿Este es Pero como el más- candidato que les gusta a los libertarios o es solo de redes? Yo eso? creo que hoy... Hasta el secretario de culto Mirá, jugarse. yo creo que hoy no podemos hablar de No el le hagan la sucesor. gran Macri que tiró Hillary Clinton y después... Lo que sí te digo es que como católico practicante te digo que Qué bravo, para nosotros el próximo papa obviamente es elegido mediante el Espíritu Santo. Digo, podemos hacer un No hay montón política, de... no hay nada, claro. Pero Francisco nunca hubiera hablado de invasión, hubiera hablado de inclusión. Está bien, pero cada persona es distinta. Digo, Sí. el Papa Francisco es muy distinto al Cardenal Sará, gracias a Dios, como hay muchísimas voces dentro de la Iglesia, que incluso hay algunos pensadores, como Fulton Sheen, que dice que la Iglesia es un corazón. Se expande y se retrae. Se expande para salir a expandir el Evangelio y se retrae dentro de la doctrina, digo. O sea, a veces esa posibilidad que pueda volver a un conservadurismo más fuerte, más cerrado. Yo creo que hoy hay que esperar estos días, hay que esperar el cónclave y por supuesto que actúe el Espíritu Santo. Bueno, gracias, Nahuel. Muchas gracias. Un placer que haya venido el secretario de culto en un día tan Cumplí. importante. Cumpliste, Bien, gracias. hasta por viajar, así que. Me llama Gustavo Tudio de la Catedral. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Johnny, buenas noches. Y la catedral ha cerrado hace algunos minutos, pero mucha gente, muchos fieles todavía siguen llegando prendiendo sus velitas. Y te aseguro, estuve recorriendo las parroquias de aquí del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires y esta imagen que están viendo ahora de esas velitas, de esa imagen, se repite en todas las parroquias, en San Francisco, en San Ignacio. Muchísimos fieles que vienen a venerar al Papa Francisco. Me quedé con la frase de uno que me decía: siempre el Papa nos pidió que rezáramos por él. Ahora le voy a rezar al Papa. Para que interceda, ante Dios. A ver, gente que sigue llegando, perdón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola. Muy bien. ¿Por qué le pasa por el corazón ante la muerte del Papa? Y la verdad que una tristeza profunda como católica, es algo inesperado porque si bien uno sabía que él estaba en un proceso de recuperación, pero nunca que se fuera tan pronto, o sea, una pérdida irreparable para los católicos. ¿Qué significó para vos personalmente? Uy, mucho, como católica mucho. Fue un papa argentino, fue lo máximo, sí, mucho. Muchas gracias.